Buenas noches, hermano. Los que están en el Zoom, también muy buena noche. Y perdonen por la llegada tarde. Estamos saliendo temprano de casa, dos teléfonos, mi hijo y otro de allá de Salta. Así que bueno, y ahí estuvimos atendiéndolo porque no se podía dejar. Un teléfono Cuquita y otro yo. Así que tomamos, estaba media complicadita también a esta hora, se ve que se pone feo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces llegamos bien. Íbamos a 120 para arriba. Parece que llegamos bien. Bueno, bienvenido hermano y gracias por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de poder compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Y esto hace bien, ha hecho bien a mi vida, por supuesto, porque uno cuando vamos a meditar, a leerla, primero tiene que estar enfocada en la vida de uno, ¿no es cierto? Sabemos si estamos en esas condiciones para poder dar lo que el Señor nos da. ¿Eh? Entonces, no podemos tirarnos así nomás si nuestra vida es un vaivén, ¿no? Así que bueno, que nos miremos profundamente delante de Dios cómo estamos para poder dar un mensaje de la palabra de Dios, porque esto no se trata de cualquier cosa, es la palabra de Dios. Y esto tiene que caer en las mentes y en los corazones de cada uno de los hijos de Dios. No hay hijo de Dios, no lo sé, yo no conozco el corazón, pero bueno, Dios sabrá. Pero comenzamos a hacer unas presiones. ¿Cuándo comenzó el pecado? Todos lo sabemos. En la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Allí Dios tuvo que determinar cosas, ¿no es cierto? Matar un animal en primer lugar para vestirlo, un cordero seguramente. En fin, lo tuvo que vestir. De allí lo sacaron, la tierra terrible las consecuencias que va a pasar con este mundo en que vivimos. Y sucesivamente fueron creciendo, el mundo siguió creciendo, se fue multiplicando y cada vez más y más. Pero, ¿qué pasa después? No, allí, en otros tramos nomás, no muy lejos, allí Abel y Caín. Eso fue terrible, terrible, dos hermanos. Uno premeditando por la celosía, la envidia, vaya a saberlo, que le agarró en su mente a Caín, con engaño sacó al hermano al campo y sin decir ni a ni a, lo mató. Qué terrible, ¿no? Un primer asesinato, ¿sí? Así que Dios los tuvo que deterrar, sacarlo, encima no se arrepiente, dice, como diciéndome, tremendo, si me ven por allí me van a matar. ¿Qué hago? Dios puso señal, qué misericordia de Dios, para que no lo tocas. Bueno, se creció el mundo y el mundo siguió pata para arriba. La gente empezaron cada vez a alejarse más de Dios, ¿sí? Así que, y estamos ya en el tiempo, digamos, cuando Dios va a poner un fin a esa generación que Dios había creado. ¿En quién halló Dios un buen testimonio y lo vio justo? A Noé, ¿verdad? Y Dios habló a Noé. Él ya había llegado un momento que Dios estaba en un estado, digamos, porque no es hombre para arrepentirse. Pero dice, me arrepiento de haber hecho el hombre. Porque su designio era cada vez peor, cada vez mal y mal y mal y mal. ¿Sí? Entonces Dios determina. Y cuando Dios determina una cosa y no cumple, la humanidad seguimos con ese estado pecaminoso, Dios determina. Va a raer a todos lo que Dios ha creado. Pero como vio justo a Noé, entonces habló a Noé y le dijo lo que debía hacer. En primer lugar dijo que iba a ser lluvia, iba a producir la lluvia. Entendamos que desde entonces no llovía, todo lo que era plantaciones, todo lo que había árboles, todo se regaba por medio de vapor.
¿no es cierto? Claro, nadie oyó hablar de una tormenta, de un diluvio en eso entonces, a gente. Pero Dios le va a dar una instrucción a Noé para hacer un arca. Y tenía que tomar una madera que era muy especial, era una madera fuerte, una madera firme, una madera resistente al agua, ¿no es cierto? Y bueno, y le das la arquitectura, ¿no es cierto?, del diseño, como iba a ser el arca. Qué cosa hermosa, ¿no? 300 codos. 300 codos se calcula más o menos que tiene una mano, medio codo, son 50 centímetros, más o menos. Si son 300 codos, significa que sería 150 metros la longitud de largo el arca, el barco que iba a ser. Y también dice su longitud de anchor iba a ser de 25, de 50 codos. O sea, 25 metros iba a tener de anchor. Y también iba a tener más o menos 30 codos, sería 15 metros el arca. Iban a ser de 3 pisos, ¿no es cierto? Iba a haber una puerta y una ventana al lado de la puerta. Le da una instrucción bárbara. Y tenía que tener, y tenía que calafatearla con brea, tanto por dentro y por fuera. Ahora hay una cuestión. Dios iba a perseverar, porque si va a perseverar a esta persona, digamos, a Noé, la esposa, a los 3 hijos, a las 3 esposas, y bueno, tuvo que pensar, y Dios es un Dios santo, ¿verdad? Él piensa en todo. Y perseveró 2 animales, macho y hembra, de cada especie. Pero también perseveró 7 especies, que hablamos de un día perfecto, del tiempo perfecto, de lo que es perfecto el Señor, 7, macho y hembra, de los animales que no son inmundos, ¿eh? Tanto de ave como de animales. Después vamos a entender por qué, porque es verdad, porque él tomó eso, cuando pasó todo esto, y todo el agua se asentó y toda esta cosa, bueno, él hizo un altar, hizo un holocausto y tomó de esos animales que no eran inmundos para eh, adorarlo a Dios, ¿no? Así que bueno, pero acá hay unas palabras que llaman la atención y no estamos muy lejos de todo esto, ¿sí? Ahora dice, ¿qué dice acá? En el Génesis 6, capítulo 3, dice, vamos a ir salteando, por supuesto, por amor, no por amor al tiempo, porque el tiempo es muy castigador el tiempo, no es por amor al tiempo. Mira, yo hace 73 años recién nací, mire ahora, así que... Ay, bueno, ahí en el 6.3 dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será en su día 120 años. Entendamos que en ese entonces las personas morían hasta mucho más de 600 y 700 años. Hay 2 personas que murieron mucho más que todas, Jared y Matusalén. Creo que Jared fue 972 años y Matusalén 979 años. Fueron los 2 más viejos que murieron en ese entonces. Pero iba a bajar, iba a bajar. Hasta eso Dios tiene misericordia, de bajar los años. Después vamos a ver por qué tuvo que bajar Dios los años. ¿Mm? Ahora, ¿qué dice ahí en el 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuche bien, entienda bien esto. Mirémonos en este nuestro tiempo que estamos viviendo ahora. Trasladémonos, vivimos en este tiempo. Dice, y vio Jehová, Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? Al mal. ¿Eh? Al mal. ¿No es cierto? O sea, pero
También, cuando Dios va a decirle a Noel allí en esto, que dice, y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra en el 7, de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero que dice, Noel halló gracia ante los ojos de Jehová Dios. ¿Mm? Él halló gracia. Y en esta cosa, después ahí Dios le va a decir, no, ahí, entonces bueno, sabemos que fue Sem, Cam y Jafet, son los tres hijos, ¿no? No hablan de los nombres de la nuera, pero son tres esposas, una de cada uno. Y ahora dice, en el 12 dice, y miró Dios la tierra, miren, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre qué? La tierra, este mundo donde vivimos. ¿Sí? Qué tristeza uno empieza a meditar, a razonar, a pensar, cuando empezamos a crecer como niño no se da cuenta de tanta maldad, de las cosas, pero bueno, a medida que crecemos vamos entendiendo el bien y el mal, y hasta nosotros mismos también cometemos maldades. Marito se habrá cometido cosas, Dios mío, terrible. Pero, y uno va viendo la situación. Entonces, y cuando estamos en este tiempo, estamos tal cual, tal cual. El mundo está pata para arriba. La gente es de continuamente al mal. Los pensamientos están continuamente al mal. Están sentados, están comiendo, como dice una parte, y aún están maquinando el mal. ¿Qué humanidad en que vivimos? ¿Qué humanidad? ¿Cuánto vemos en el noticiero muchas veces? El primero, un televisor, Dios mío, ¿sabe cuánta sangre corre ahí? Impresionante. Hoy mismo, toda la tarde, un hombre mató a la que no era esposa, pero convivía con ella y mató al hijo de ella. 13 años el pibe. Pero el tipo huyó, pero también se mató. Todos los días. Consecuencias. El pecado cada vez está haciendo estrago. ¿Cuántos chicos han salido robados últimamente, usados por los grandes, porque saben que la justicia no lo van a juzgar y lo van a dejar suelto? Los usan a los niños, aún para vender drogas, aún para vender drogas. Los usan. ¿Mm? Entonces, el mundo cada vez está peor. El mundo cada vez se aleja más de Dios. El mundo no les importa. Amén, lógicamente, porque si a mí tampoco me importaba en mis años y por la gracia de Dios estaba tan hundido en un abismo que no podía salir de ahí y dije, ¿qué pasa después de la muerte? Vi la muerte muchas veces muy cerca y la última vez que la vi tan cerca y que mis preguntas siempre fueron, ¿qué pasa después de la muerte? No puede ser que nos muramos y todo termina aquí. Algo tiene que haber más allá. Algo tiene que haber. Empecé a buscar con mi esposa por medio de una religión, porque yo ni siquiera creía en religión. Tampoco creía, desgraciadamente lo tengo que decir, porque es verdad, no creía ni en mi Dios, menos en el Señor Jesucristo. Entonces por ahí me dije, no, yo soy ateo, a mí no me vengan a hablar de estas cosas. Entonces era un joven que le gustaba vivir en la maldad, en el pecado. Y mi vida fue una juventud horrible porque pese a que estudié, me recibí técnico electromecánico, trabajé 15 días, pero conseguí un trabajo donde prácticamente era Sodoma y Gomorra. Ahí se ganaba dinero en una noche, lo que un obrero ganaba en un mes
uno lo podíamos ganar en horas allí. Y no, yo tenía los 20 años todavía. Era el más chico de todos. Y ahí es un mundo que realmente nadie habla de Dios, ni menos nombran a Dios y a nadie. Es todo brujería, sexo, cosas horribles. La verdad, ese pasado me ha causado mucho dolor después de conocer a mi Señor Jesús. Y pasan cosas, y la muerte. Pero Dios permitió que yo me hunda cada vez más. Cada vez más. Y qué interesante que cuando yo dije, ya no hay más nada que hacer, no encuentro paz, no encuentro que alguien me explique, y ahí empezó a hablar Dios. Usó a mi esposa. Ella empezó a concurrir a una iglesia. Mi amor, ¿me permite? Quiero ir a escuchar. Anda. Era una cloaca hablando, ¿no? Hoy, por la gracia de Dios, a mi boca, Dios cambió mi forma de hablar, de expresarme y decir cosas horribles. Era común los saludos allá. Hasta que mi esposa conoció al Señor. Y ella empezó a alabar a Dios donde estábamos viviendo, porque huimos de allá de Capital, porque casi mató a mi suegro. Entonces huimos más allá, acá por la localidad de Berazategui en Plátanos. Y yo, nada, hasta que ella empezó a hablarme, decirme, mi amor, ¿por qué no vení? ¿Sabe que hay un hombre que abre un libro que es la Biblia, si vos vieras las cosas hermosas que dice? Un domingo, no sé por qué, ella se de vuelta me dice, me repite, bueno, vamos. Y así fue. Y por la gracia de Dios, hermano, y Dios lo sabe, entré, cuando abrí, que era una puerta vaivén, entré y miré, dije entre cosas malas, dije, ¿dónde me metí? Hermano, no vi personas, vi algo como ángeles, acostumbrado a la dureza de la vida. Yo de los 8 años que estoy en la calle, estuve en la calle, no tenía 8 años todavía, me crié en la calle. Y a los 15 años viví solo. Después tuve internato, estas cosas que pasan en la vida. Pero quiero decirle que vi la maldad de cerca. Hoy entiendo por qué Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Era tal cual ese lugar, tal cual. Después entendí, por supuesto. Y entonces, al tercer reunión que tuve, entregué mi corazón al Señor. Porque aún me costaba un poquito más entender que Cristo era el Dios hecho hombre. Yo a mi Cristo lo tenía como un Che Guevara, una cosa así, que vino a hacer las cosas bien, a ayudar a los pobres, etcétera. Pero no, me costaba entender. Pero doy gracias a Dios, hermano querido, que entendamos esto. Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, a que viene crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fui entendiendo allí que este hombre no era un hombre como yo pensaba, sino que era el Dios hecho hombre. Dios se humanizó. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí entendí que Dios me estaba dando una oportunidad. Y ahí quebré, ahí me quebré. Y ahí le pedí perdón. Y lo acepté a mi Señor. Y hoy veo distinto, porque lo veo del otro lado, a donde estoy, en los caminos de Dios. Y veo la humanidad. Y me entristece ver cómo cada vez la humanidad está lejos de Dios. Cada vez cierra más sus oídos, más que nunca. Ahora, ¿qué predicamos? Predicamos, sí, el perdón, la salvación, la vida eterna. Predicamos. Las iglesias están predicando mucho más que eso. La venida del Señor Jesucristo se predica más que nunca. Más que nunca se predica. Pero el mundo cierra su oído. No quieren creer. Tal cual le pasó a Noé, porque Noé no es que hizo el barco de un día para el otro, la arca. Tardó muchísimo, creo más de 100 años. Pero ahora qué interesante que este Noé no cayó a la boca. Le decía a la gente lo que Dios iba a hacer. Se reían, se burlaban, lo trataban de borracho, lo trataban de loco, etcétera, etcétera. Tal cual como hoy la humanidad. A mí después
¿Quién no me trató de loco a mí? ¿Quién no te trató de loco a vos, a vos? Nah, te están locos, los evangelistas son todos unos locos, fanáticos. No, hermano, no es así. Así nos trata el mundo. Y así nos trataron a Noé. No creyeron. O sea, cuando Dios demanda que entren todos, entraron los animales, vinieron los que tenían que venir, entraron, Noé, Dios dice que entre él y su mujer, y los hijos y las esposas. ¿Y quién cerró la puerta? La cerró Dios. 7 días más estuvo ahí, esperando que la gente reaccione adversamente y lo que dijo Noé, que digas, bueno, no, acá hay. Pero aún así, no se arrepintieron para nada, siguieron en sus maldades y Dios cerró la puerta. Y se abrieron que las cataratas del abismo, más la catarata de los cielos. Y llovió tal cual Dios les dijo. Yo me imagino todas las personas de ese entonces, la desesperación de querer entrar en el arca. Los gritos que estaban pegando todo el mundo. ¿Han tenido su oportunidad? Sí que tuvieron su oportunidad. O sea que cuando, cuando pasa estas cosas, no es que las personas murieron por la negación. Murieron, ¿saben por qué? Porque en primer lugar no le creyó a Dios, ¿no? Y por esa fe, bueno, acá Noé se salvó por la fe, ¿no es cierto? Porque le creyó. Pero qué distinto fue la gente, las personas que no creyeron. Entonces, ¿qué pasa? No murieron por esa negación del agua. ¿Qué pasó allí? Murieron por su incredulidad. La incredulidad lo mató. No tener fe en Dios. No creerle a Noé lo que Dios iba a hacer. ¿Qué pasó con esta gente? Prefirieron vivir separados de Dios, alejados de Dios, en sus maldades, en sus pecados. Eso es lo que prefirieron en ese entonces el mundo. Y murieron por su incredulidad, por no tener fe en lo que Dios le mandó decir a Noé lo que iba a hacer. Es lo mismo que está pasando, va a pasar ahora. Y nosotros predicamos que el Señor viene en la nube con sus ángeles y va a haber un arrebatamiento de una iglesia, de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Todos nosotros, las personas que hemos creído y aceptado al Señor Jesús como Salvador de nuestra vida. Y todas estas cosas va a suceder. Pero la gente se sigue burlando y se sigue riendo. No quieren creernos. ¿Y qué van a pasar a esta gente? ¿Por qué van a morir tanta gente? Por su incredulidad, por su falta de fe, tal cual cuando fue en el tiempo de Noé. No quieren creernos, porque ya no es un hombre que predica. Somos millones de personas que predicamos en el mundo. Lo que Dios demanda que quieren que haga la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios te ama, nos ama de tal manera que como me soportó a mí y me prolongó su misericordia, así Dios está prolongando, porque Dios demanda que todo el mundo se arrepientan de su pecado. Está demandando, porque te ama y nos ama, que nos arrepentamos de nuestro pecado para poder entrar al reino celestial y ser librado de esa condenación eterna, porque ya no van a morir por agua. Es el infierno que tiene Dios preparado para sus ángeles, para Satanás y sus ángeles, pero desgraciadamente también para todos aquellos que lo han rechazado y no lo recibieron al Señor Jesús como su salvador personal. Tal cual va a pasar. Pero también allí vamos a ir a San Mateo un ratito, ya creo que tengo un poquito de tiempo, ¿no? O, fíjense, vamos a leer algo de San Mateo capítulo 13. Capítulo 13.
capítulo 13, versículo 22 al 25. Escuchen bien, escuchen. O sea, Mateo 13, a ver, no quiero. Sí. Dice, no, perdón, no es 13, perdón, es 7. Mateo 7. Mateo 7. Ahora sí. Mateo 7, sí. Ahora sí. Mateo 7, versículo 13. Ahora fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y qué pasa ahí? Y muchos son los que entran por ellas. Y muchos son los que entran por ellas. Aman la maldad, aman el pecado. Quieren estar ahí. Y Dios le está, el Señor Jesús ahora lo está invitando. Entrad por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. ¿Cuántos somos en el mundo? 7.000 y pico de millones de habitantes, ¿no? Cosa así. Creo que hay más o menos 2.000, 3.000, puede ser que haya cristianos, millones. La última estadística se hablaba que había la cantidad. Pero ¿qué pasa con los otros 4.000 millones o 5.000 millones? ¿Qué pasa con todo eso? No es poco, es mucho, es mucho. ¿Mm? Todos los días se están yendo gente al infierno. Todos los días. Todos los días. Casi las 24 horas del día en el mundo se están yendo al infierno. ¿Mm? Pero también dice allí en San Lucas, Tomás, también en San Lucas, para corroborar esto que dice la palabra de Dios. Ahora sí, San Lucas capítulo 13. San Lucas capítulo 13. Ahora sí, versículo 22. Dice, ahora, ¿qué es el Señor? Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. El Señor, en todo el tiempo que Él estuvo, esos 3 años, haciendo bien en la tierra, Él se pasó la vida predicando el reino de los cielos, que Él era el reino de los cielos. Predicaba que se arrepintiesen de su pecado. El Señor hablaba, hacía bienes, sanaba enfermos, levantaba muertos. ¿Cuántas cosas ha hecho para mostrar que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que tenía el Dios, era el Dios hecho hombre que tenía poder, porque ni la muerte podía con Él? A Lázaro, 4 días, con olor a putrefacto, y salió como la carne como un niño. Toda esa obra lo hizo el Señor, para ver, porque así es la humanidad. Si no ven, no creen. La incredulidad nos hace esto. Si no vemos, no creemos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo el Señor. Y ahí, entonces el Señor le va a decir, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, de acá, vamos a leer de esta forma, dice, ahora, esforzado a entrar por la puerta angosta. Vuelve a hablar de la puerta angosta. La puerta del camino del Señor es angosto. Ser cristiano no es fácil, hermano. No es fácil. Es continuamente una lucha. Hay aflicciones en la vida de uno, hay aflicciones. Estamos llenos de aflicciones. Yo hoy casi no vengo. Ayer estaba de 10. Me dormí, me levanté. Hermano, créame, me dolía de la cabeza hasta la punta de los pies, la columna, era algo insoportable.
me tomé una pastilla, era fuerte ayer, me dolía la rodilla, Dios bendito, y quería estar porque quería estar para hablar de mi Señor. Si bien escucho por eso muchas veces, de verdad, quería hablar del Señor. Y tuve que ir a una camilla ortopédica que tengo, calmó, oré, y después leí ahí los mensajes, las razones de las oraciones, y le dice, gracias Señor, estaba mi nombre ahí. Justo lo que me dolía, espalda y rodilla, columna y rodilla. Y me alegré y le di gracias al Señor por todas las oraciones, y dijo, bueno, seguramente hay hermanos que están orando también por mí. Eso me alentó y me cambié, vine con mi esposa. Así que bueno, pero es una lucha, hermano querido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Todos tenemos aflicción, hermano, que acá que diga que no tenga aflicción, tiene que repensar, soy o no soy del Señor. Es una lucha. Estamos, Pedro está hablando de la mente, ¿no? De los pensamientos. Los designios del pensamiento eran continuamente al mal. Ya sé qué tiempo de noche, le estaba diciendo. Qué tiempo, y ahora más. Y esforzó a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurar entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado, ¿y qué dice? Y cerrado la puerta. Y cerrado la puerta. Jehová cerró la puerta. Y acá dice el padre de familia, y cerrado la puerta, y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Hasta acá te di la oportunidad. Dios es santo en todo, hasta en su juicio. Cuando tengan que estar las personas delante de Dios en ese entonces final del Apocalipsis, en el gran trono blanco, Dios es justo, es santo, su juicio es perfecto, su juicio es santo. Dios no tiene variación como los hombres. A él no se lo compra como muchos jueces se lo compran. Porque los jueces están hechos para hacer justicia, lo que menos hacen. Y desgraciadamente es así. Nadie queremos que nadie, ni Dios quiere que ninguno se vaya al infierno. Dios nos da oportunidades, y muchísimas. Pero un Dios un día va a cerrar la puerta. ¿Y cómo va a ser el tiempo? Como en Mateo 24, allí, como los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios. Y entonces vamos ahora, a ir bajando esto ya, vamos final, San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Por qué Dios lo ama? ¿Por qué Dios ama al Hijo? ¿Por qué? Porque Dios demandó de él hacer una obra. Era tan obediente al Señor que la obra la tenía que hacer en esa cruz donde los romanos sacrificaban como reos a las personas clavándolo en cruces. Era la época esa. Y Dios tenía que morir como un malhechor, siendo el Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y se hizo pecado por nosotros, por la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. No es que porque Iscariote lo vendió o de ahí después la turba se lo llevaron a los sumos sacerdotes, de ahí pasó a otro, vino hasta aquel gobernador, ¿cómo se llamaba? ¿Se me fue de la mente? ¿Eh? Pilato, muy bien, Temi, Pilato. Hasta ahí. Pilato lo escuchó y no encontraba mal en él. Pilato, un hombre romano, un idólatra, hasta le empezó a tener miedo al Señor.
Y no le encontraba mal ninguno, y fue y quiso defenderlo, y quiso que no lo matasen, y quiso cambiar un preso en aquel entonces a Barrabás, porque era una gracia, qué sé yo, que del otro, y sin embargo la multitud gritó, suéltalo Barrabás, crucifícalo, la religión, y pagaba a las turbas para que gritasen más fuerte. Pero nadie dice, el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibe mi Padre. ¿Qué poder del Señor? Es poder de mi Dios. Y allí, en el 17 y 18, 17 y 18 creo que, sí, San Juan 7, allí, vamos a ir para el final ya, 10, versículos 7 al 9 y 17 y 18. Sí. Y luego, ¿qué dice ahí en el versículo 27? ¿Sí? ¿Qué dice? Mis ovejas, oye mi voz, y yo la conozco y me siguen. Tú y yo, tú y yo somos ovejas de ese gran pastor que nos guía todos los días de nuestra vida y Él está siempre bajo Él siempre nos está cuidando, estamos bajo el cuidado de ese pastor que dio su vida por nosotros. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, a cada uno de nosotros Él nos conoce y me siguen, y me siguen. Eso es lo importante, para que no suframos adversidad y dolor cuando nos queremos apartar de ese gran pastor. Y me sigue. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué más dice? Y nadie la arrebatará de mi mano. Y estaré con vosotros todo el tiempo de vuestra vida. La promesa de nuestro Señor Jesús, en Mateo 28. Y estaré con vosotros todo el tiempo de vuestra vida. Mi Padre que me la dio, dice, mi Padre que me la dio, porque nos amó de tal manera, dice, es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de quién, de mi Padre. Él es todo y es todo. Dios es todo en nuestra vida. Y nosotros tenemos que confiar en ese Dios tan perfecto, tan santo, en lo cual cada día tenemos que luchar para ser personas separadas de este mundo que está debatiéndose cada día en el pecado y ser santo como, dice, ser santo como yo soy santo, dice el Señor. Esa es nuestra lucha. Necesitamos una santidad para poder seguir teniendo una relación con Dios. Una relación con Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que nos ofrece, el Señor Jesucristo. Y dice más, nadie me la quita, sino que yo mismo, no, no. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué más dice para terminar? Yo y el Padre, una sola cosa somos. ¿Eh? Yo y el Padre, uno somos. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Hermano, descansemos cada día en Él. Todo lo que nos puede pasar, hermano, no es comparable nada de lo que nos espera en la patria celestial, en los mismos cielos. Así que sigamos. Marito, seguí. Yo me aliento siempre en el Señor, porque también quiero salir. El otro día le decía a Marcelito, no sé si amor, ya hace más de 9 años que no salgo de vacaciones a ningún lado. Siempre mis viajes fueron Salta. Y uno va a ver a la familia, va a los nietos, no son vacaciones.
Y le digo, bueno, vamos a salir a algo que se me postergó una vacación hace 22 años, y vamos a ir a Misiones, a las cataratas, a conocer. Y dije, 22 años, nacía mi nieta, ¿a dónde vamos? Y vamos a ver a la nieta, la primera nieta, así que no fuimos. Y de ahí entonces nunca más fui a la catarata. Vino otro nieto, todo Salta. Vacación, fecha que teníamos para salir, Salta. Entonces ya todo tan grande, y digo, nosotros estamos re grandes, y digo, vamos a conocer la catarata, aquella hermosa creación de Dios. Así que hermano, yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. Alentémonos. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien.